Que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias al Señor porque Él nos concede estar aquí en su casa. Se goza por eso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, le invito a que leamos unos versículos. Bueno, uno sobre todo muy conocido está en Efesios. La carta que les escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Le invito a que leamos el versículo 17 y 18. ¿Ya lo tiene ahí? Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, acercándonos al trono de tu gracia, de tu bendita misericordia, para exponer tu palabra que es una verdad que siempre bendice nuestra vida, porque es tu palabra, Dios eterno y poderoso. Espíritu Santo que estás aquí, tu obra y trabaja en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesucristo, Padre maravilloso, te lo suplico. Gracias, mi Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Antes de cumplir su propósito aquí en la tierra, su propósito de vida por el cual había sido enviado del cielo, Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice, estas palabras están registradas ahí en Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Y les dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Qué especiales palabras. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es para todos los que creen por la fe en Jesucristo y reciben a Jesucristo en su corazón. En el momento en que Jesucristo se constituye como el Salvador de nuestra vida, en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, viene a morar en nuestra vida. Y Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 16, lo dice claramente. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita, mora en ustedes? Esto es una realidad. Yo con toda certeza puedo decirles, el Espíritu Santo habita en mí. Y bueno, al igual que nosotros, los cristianos de Éfeso tenían también al Espíritu Santo en sus vidas. Dice la palabra que estaban sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 lo declara. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio que les trajo salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el Espíritu Santo moraba en ellos, como en todos los cristianos. Y esto nos muestra que nosotros somos o podemos ser morada, constituirnos en morada del Espíritu Santo. Pero
no estar llenos del Espíritu Santo. Porque vean lo que les dice Pablo a los efesios: sean llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habita en ustedes. Pero yo deseo, les dice Pablo, que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Los efesios vivían en una comunidad inmoral, donde la embriaguez con vino era común. Y los cristianos de Éfeso habían sido rescatados de una religión que se centraba en el libertinaje, en los placeres carnales, como emborracharse con vino. Dice el diccionario que emborracharse es perder el control de uno mismo por beber exceso de vino o licor. Y esto lo sabían ellos. Por eso el apóstol Pablo les escribe y les dice: no sean insensatos. Ustedes deben entender cuál es la voluntad de Dios. Que no se emborrachen con vino porque lleva al desenfreno. Al contrario, les dice: sean llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, entonces, es un mandato divino. Y Dios espera que nosotros lo obedezcamos. El mandamiento o el mandato, sed llenos, está en plural. Por eso se aplica para todos los cristianos, no solamente para un grupo selecto, no solamente los pastores, no solamente los líderes. No, el deseo de Dios es que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el verbo está en un tiempo presente. Sean llenos hoy y mañana, sean llenos. O sea, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Continuamente sean llenos del Espíritu Santo. Así es que es una experiencia que nosotros debemos de gozar constantemente. Quiero decirle, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, que en la palabra llenura, en la palabra de Dios, llenura significa controlado por. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 4, el verso 28 y 29. Jesús en este capítulo les está hablando, dice: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para dar buenas nuevas, para sanar a los. Empieza a hablarles de los profetas, empieza a hablarles de la palabra. Y ellos se molestan. Y vea lo que dice el versículo 28 y el 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, dice la palabra, se llenaron de ira. Dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñar. O sea, vea usted, todos se llenaron de ira. Significa que fueron controlados por la ira, y por esa razón ellos trataron de matar a Jesús. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos, en el capítulo 13, el verso 45. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, dice la palabra que en ese día que estaban ahí en la sinagoga porque querían escuchar a Pablo, dice que se juntó casi toda la ciudad ahí en la sinagoga de los judíos. Y los judíos, dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Cuando dice los judíos se llenaron de celos, significa que los judíos se dejaron controlar por los celos y se opusieron ahí en Antioquía al ministerio de Pablo y de Bernabé. Entonces, si nosotros vemos en la palabra que nos dice sean llenos del Espíritu, esto significa sean controlados por el Espíritu. Esto significa que constantemente debemos ser controlados por el Espíritu en todas las áreas de nuestra vida.
en nuestros sentimientos y emociones, que el Espíritu Santo nos controle. En nuestros pensamientos, en nuestra mente, que el Espíritu Santo nos controle. En nuestra voluntad, en lo que hacemos, en nuestros hechos, que el Espíritu Santo nos controle. La vida llena del Espíritu Santo debe de ser la experiencia normal en el creyente día a día, porque somos hijos de Dios. Y ser continuamente llenos es dejar que el Espíritu Santo día a día, en todo momento, dirija, controle nuestra vida. Por eso es que en esta mañana quiero compartir, en este día quiero compartir el tema controlados por Él. Déjeme decirle que el plan de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, es que seamos llenos de su Espíritu, que seamos influenciados, que seamos controlados por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir de una manera que lo glorifique a Él en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras relaciones personales. Y podríamos decir, mis relaciones personales, ¿con quién me relaciono yo? ¿Con quién se relaciona usted? Mire, nosotros nos relacionamos entre nosotros. Nos relacionamos como creyentes. Somos miembros de esta comunidad cristiana, ¿sí? MDO, Monte de los Olivos. Pero también nos relacionamos con los miembros de nuestra familia. Todos los que estamos aquí presentes, sin excepción, pertenecemos a un núcleo familiar. Tenemos una familia. También nosotros nos relacionamos socialmente, ya sea en nuestro entorno laboral, los que trabajamos, en el entorno estudiantil, los jóvenes que todavía están estudiando, niños, adolescentes, jóvenes, pero todos nos relacionamos. Y bueno, Dios desea que como sus hijos, en todas nuestras relaciones, nosotros seamos dirigidos, seamos guiados, seamos controlados por el Espíritu Santo. Por eso Él nos demanda, por eso es un imperativo divino, sean llenos del Espíritu. Y es necesario ser llenos del Espíritu para que Él tenga el control en todas las áreas de nuestra vida. Controlados por Él para vivir sabiamente como creyentes. Si usted lee después ahí en su casa todo el capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6 de Efesios, va a ver claramente lo que la palabra de Dios nos dice. Si leemos los primeros 14 versículos ahí del libro de Efesios, empieza el versículo 1 diciendo: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Yo les comentaba el martes que me tocó también compartir la palabra que nosotros debemos representar, debemos manifestar, debemos dar evidencia en nuestra vida de que Dios mora en nosotros, de que somos hijos de Dios, que donde quiera que vayamos nosotros debemos glorificar a Dios, dando una correcta imagen de Él en donde quiera que estemos. La gente tiene que ver a Dios en nuestra vida. Nosotros debemos reflejar a Cristo en nosotros. Debemos reflejar su amor, su carácter, su santidad, su verdad. Entonces, si queremos nosotros imitar a nuestro Padre, debemos andar en luz y no tener nada que ver con la oscuridad del pecado, con las tinieblas del pecado. Fíjese, el versículo 3 y el 4 ahí de Efesios capítulo 5, dice la palabra: entre ustedes, o sea, entre los creyentes, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo
de Dios, del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, chismes, chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Dice, haya más bien en ustedes gratitud, haya más bien en ustedes acción de gracias. Entonces, si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, queremos imitar a nuestro Padre, debemos andar en la luz y no tener nada que ver con la oscuridad del pecado. Pablo nos advierte a no vivir atados al pecado, de la impureza sexual, o sea, no participar en lo que es el adulterio, en lo que es la fornicación, en lo que es el comportamiento homosexual o el lesbianismo, el incesto, la pornografía, la pedofilia y cualquier otra actividad sexual que sea impura, que sea inmunda, que vaya contra la naturaleza, contra lo natural que Dios ha establecido. La impureza sexual, vea usted, estaba presente desde aquellos tiempos y está presente en nuestros tiempos, de una manera que ni nos podemos imaginar el alcance que tiene la impureza sexual. Y este pecado ha invadido, o está no nada más en la gente del mundo, ha invadido los hogares cristianos, ha penetrado a las iglesias. Por eso es que el anhelo de Dios, ¿sí?, es que nosotros podamos vivir sabiamente como creyentes, llenos del Espíritu Santo, para que si hay en nuestra vida alguna práctica de impureza sexual, de inmoralidad sexual, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podamos eliminar eso de nuestra vida, porque no agrada a Dios. Por eso el Señor nos dice, llénate de mi espíritu, déjate controlar por Él y no por los deseos de tu carne, no por los deseos de tus ojos, no por lo que sienta tu cuerpo, no por la lascivia, no. Déjate controlar por mi espíritu. Pablo también advierte sobre vivir atados a la avaricia. Y podemos decir, bueno, ¿y qué relación tiene? Pues la inmoralidad sexual y la avaricia son dos consecuencias de un apetito que está fuera de control en el ser humano, que no lo puede controlar. Por eso dice el Señor, conociendo nuestra naturaleza, yo sé que no lo puedes controlar tú, pero el Espíritu Santo, pero mi espíritu que está en ti, llénate de Él para que Él pueda tener el control en tu vida y pueda salir victorioso en todas estas situaciones que están agobiándote. Llenos del Espíritu Santo, controlados por Él para vivir diferente, para hablar diferente. Las palabras deshonestas, las palabras obscenas, como las necias, son el lenguaje normal que tienen los pecadores. Pero si nosotros queremos ser reconocidos como hijos de Dios, debemos mostrarlo no solo con nuestros hechos, sino también con nuestra manera de hablar. Y no me dejará mentir, pero hay muchos cristianos que siempre buscan el doble sentido o el mal sentido a las palabras, a las conversaciones. Entonces, hay necesidad en nuestra vida de llenarnos del Espíritu Santo para ser diferentes, para que nuestros actos y nuestras palabras estén controladas por Él. Pablo dice que no debemos participar de las pasiones y acciones del mundo, que antes nosotros vivíamos en tinieblas. Dice, pero ahora somos luz. Entonces somos luz. Por eso no debemos participar.
el versículo 11 dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Y luego el versículo 15. Así que tengan cuidado, nos dice el Señor en esta mañana, a mí, Verónica, ten cuidado en tu manera de vivir. Y también a usted se lo dice. Tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y si eran malos en aquel tiempo, si el apóstol Pablo viniera ahorita en estos momentos, imagínense cómo vería. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Iglesia, de verdad, estamos viviendo tiempos muy malos y necesitamos la llenura, necesitamos ese control del Espíritu Santo en nosotros. Número 2, controlados por Él para vivir sabiamente en nuestro entorno familiar. Si nosotros leemos Efesios 5 del versículo 22 al 33 y los primeros 4 versículos de Efesios 6, nos damos cuenta de esta realidad. Pablo escribió que la llenura del Espíritu Santo la necesitamos en nuestros hogares. Estos versículos de Efesios nos presentan el diseño divino para la familia, el deseo de Dios de cómo quiere que sea la familia, que viva la familia. Y empieza en el versículo 22, que a veces a las mujeres como que no nos gusta esto de la palabra. Hay veces que quisiéramos quitar de la palabra algunos versículos. Dice el versículo 22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo se los he dicho en algunas ocasiones. Nosotros podemos ver aquí cómo Dios nos da la estructura que debe de tener cada hogar. El esposo, dice la palabra, es la cabeza. Y yo se los he ilustrado. ¿Han visto la sombrilla que a veces en tiempo de mucho calor ponen los hermanos del estacionamiento? Una sombrillota grandota. Que eso constituye el esposo, ¿sí? Da protección, da seguridad. Y el sometimiento que debemos tener es esa unidad al esposo. Eso estar bajo esa cobertura que él nos da. Entonces, el Señor no lo demanda. Y luego a los esposos les dice el Señor, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, Jesús por la iglesia dio su vida y les pide a los esposos que amen de tal manera a la esposa que estén dispuestos a dar su vida por ella. Fíjese hasta dónde es el alcance de la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿es fácil obedecer esta palabra? ¿Es fácil vivir la vida matrimonial como Dios nos lo demanda en estos versículos? Yo le voy a decir que no. No es fácil. Pero cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo, cuando Él tiene el control, Él nos guía, Él nos ayuda a vivir de esta manera. Pero nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa,
Nuestro yo se levanta y tiende a lo contrario. Por eso es que el Señor nos demanda, hoy sean llenos del Espíritu Santo. Y si hoy soy llena del Espíritu Santo, yo fácilmente puedo obedecer la palabra, porque el Espíritu me controla, me ayuda y yo lo puedo hacer. Pero si mañana me descuido, entonces ya no voy a hacerlo y voy a vivir como mi carne me lo pide. Por eso es que hoy el Señor me lo pide, que sea llena, y mañana el Señor nos pide que seamos llenos y que esa llenura sea constante en nuestra vida para que nosotros podamos vivir en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra relación de pareja, como el Señor nos demanda. Sean llenos del Espíritu Santo, porque solamente de esta manera, controlados por Él, podemos lograrlo. Y luego vea, en el seno familiar, a los hijos, el Señor les dice ahí en Efesios 6, los primeros versículos, les dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida. Jóvenes, vean qué precioso les habla el Señor. Que honren a sus padres, que obedezcan a sus padres. Y luego a los padres en esa relación familiar nos dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Le vuelvo a preguntar a los hijos que están aquí, a los padres: ¿es fácil obedecer esta palabra? No, no es fácil. Pero vea por qué el Señor, antes de darnos esos mandamientos, antes de darnos estas palabras de cómo debe de ser nuestra relación familiar, el Señor nos dice: sean llenos del Espíritu. Déjense controlar por el Espíritu Santo, porque Él sabe que si eso sucede en nuestra vida, que si el Espíritu Santo tiene ese control en nosotros, nosotros vamos a poder vivir como hijos, como padres, como el Señor nos lo demanda. Qué precioso. Número 3, controlados por Él para vivir sabiamente en nuestro entorno social. Efesios 6 del 5 al 9 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensa a cada uno por el bien que hayan hecho, sean esclavos o libres. Y ustedes, amos, correspondan a esa actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo que está en el cielo y que con Él no hay favoritismos, porque el Señor todo lo ve. No estamos en esa condición que estaban los efesios. Nuestra condición social ahorita es: nosotros somos trabajadores, tenemos jefes, y el Señor nos dice: en tu entorno social, ahí donde tú te desempeñas, ahí en tu trabajo, hazlo. Compórtate como un hijo de Dios. Yo le decía el martes: Dios nos ve, la palabra de Dios dice que Él mira a los buenos y a los malos, que Él ve todo lo que nosotros hacemos. Dice: entonces en tu trabajo, sé responsable, sé íntegro, sé honesto. Y a los jefes, a los que llegan a tener una posición, sean buenos jefes, porque Dios lo está viendo todo. ¿Puede imaginarse usted cómo sería su vida
en el hogar, en su familia. Si todos los miembros de la familia son llenos del Espíritu Santo, sería maravilloso. Un hogar lleno de paz, de armonía, de obediencia, de amor. En su entorno social, los creyentes llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, marcarían una diferencia enorme, porque habría integridad, responsabilidad, honestidad, amabilidad, tanto si soy un empleado como si soy un jefe. ¿Por qué? Porque mi vida va a estar controlada por el Espíritu Santo. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nuestra boca habla cosas espirituales. Las cosas vanas desaparecen de nuestra vida. Nuestro corazón deja de preocuparse por las cosas de este mundo y empieza a pensar en lo eterno. Y más en estos tiempos donde nosotros podemos ver que a la luz de la palabra estamos viviendo los últimos tiempos. No sé si eso sea, pero a la luz de la palabra y por todo lo que está aconteciendo, los días son malos, ¿sí? Y estamos viviendo los últimos tiempos. No sé si usted ha visto los videos, todo lo que hay en las redes sociales acerca de lo que está pasando en Israel. O sea, hermanos, obedezcamos a Dios. Vivamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, la gratitud es el centro en nosotros. Dice, dad gracias a Dios siempre. Dale gracias a Dios por todo. El que es lleno del Espíritu Santo se siente en deuda con Él porque le ha dado todo. Y dedicará su vida a agradecer siempre cada detalle. Por lo que recibe, por lo que no recibe, por sus circunstancias, confiando que Dios hace todo para nuestro bien. Y lo hace en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo.